Nosotros tenemos la clase de 18 a 20. Yo siempre aguardo un poquito para iniciar, ¿sí? Pero si les parece, tomamos como un horario deadline, ¿no? A las 18:15, ¿sí? Como para que se conecten hasta esa hora. Porque cada vez que se conectan, bueno, yo les tengo que dar el, el acceso y demás, y algunas veces, bueno, también se demora un poco en el ingreso. Entonces, si pueden, hasta las 18:15 conéctense, ¿no? Y a las 18:15 arrancamos la clase, ¿sí? Con los que estemos. ¿Les parece? Así no vamos dilatando demasiado el tiempo, y aparte, bueno, hay muchos compañeros que a las 18 en punto, inclusive unos minutos antes, ya están conectados, y bueno, el tiempo es valioso para todos y todas, ¿sí? Y por una cuestión de respeto también. Bueno, eh, el fin de semana les voy a ir subiendo material, ¿sí? Como para que vayan eh, leyendo. Eh, Tienen que participar en los foros, ¿sí? Hay foros en el... No sé si es la primera vez para muchos de ustedes que eh, manejan la plataforma Moodle, pero es una plataforma muy amigable, no van a tener inconvenientes, ¿sí? Para manejarla. Eh, ¿Se corta el audio? ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ah, bueno, listo. No, porque Sí, acá me pusieron que se corta el audio. Eh, es una plataforma bastante amigable, les decía, para utilizar. No van a tener grandes inconvenientes, y si llegaran a tener algún tipo de inconvenientes, pueden comunicarse con el correo de soporte informático como para que los pueda resolver. Pero, a ver, cuestiones técnicas, ¿no? Insisto, la plataforma es una plataforma, ustedes van a ingresar con su usuario, ya están matriculados, ¿sí? Yo los fui matriculando a medida que me iba llegando la solicitud. Ingresan con el usuario que tienen, con su clave, ¿sí? Van a la materia que quieren ingresar dentro de la plataforma, y ahí está todo, ¿sí? Van cliqueando, lo va llevando, inclusive para participar en el foro hay un cartelito también donde ustedes van a cliquear y van directamente al foro, digamos, es bastante sencillo. No es sencillo si lo hacen desde un celular, ¿sí? Es más sencillo haciéndolo desde una PC, una notebook, ¿sí? Una tablet, pero desde el celular es más complejo, ¿sí? Aclaro esto para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, eh, si no hay consultas, dudas, arrancamos, ¿sí? Donde habíamos dejado la clase del miércoles. Genial, bien. Nosotros habíamos visto el miércoles, o habíamos iniciado por lo menos, eh, a ver algunos conceptos de la sociología, a qué se dedica, ¿sí? Recordemos que esta materia se llama Sociología de las Instituciones, y para precisamente analizar, ¿sí?, la sociología de las instituciones, tenemos que saber a qué se dedica la sociología, ¿sí? Digamos, vamos a ir desandando ese camino sobre qué es la sociología, qué son las instituciones, qué son las organizaciones, vamos a ver qué tipo de organizaciones hay, qué tipo de instituciones. ¿Sí? Entonces, claramente necesitamos tener un conocimiento, ¿sí?, sobre qué estudia la sociología, de eh, qué parte de las ciencias sociales estaría ubicada, ¿sí? Cuál es el método. Bueno, eh, podríamos decir que en las primeras décadas del siglo XIX, ¿sí? Eh,
yo les había comentado que la sociología en el análisis, en la observación, sin llamarse sociología propiamente dicha, como ciencia, como disciplina, tiene sus incipientes inicios en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, ¿no? Bueno, digamos que en las primeras décadas del siglo XIX, el siglo posterior, revolucionarios, teólogos, principalmente filósofos, ¿sí? Ocupaban el tiempo en poder analizar, observar, analizar y también discutir, ¿no? En torno a las sociedades que se iban armando. Y estas sociedades que se iban armando tenían digamos, un fuerte lazo con las consecuencias sociales que se iban desprendiendo. Y las consecuencias sociales que se iban desprendiendo tenían que ver con el naciente capitalismo. ¿Sí? El capitalismo como eh, sistema, ¿sí? Político, económico, fundamentalmente. Y precisamente estos inicios de la sociología tienen que ver con los cambios sociales, económicos y políticos, ¿sí? Que ocurren en Europa principalmente, con la Revolución Industrial Inglesa, que se va a dar en el último periodo, ¿sí? Del siglo XVIII, ¿sí? Estamos hablando en el último cuarto de siglo, ¿sí? Del siglo XVIII, y la Revolución Francesa, ¿sí? Que se va a dar por un periodo de tiempo de 10 años, desde 1789 hasta 1799. Estas manifestaciones, ¿sí? Sociales fuertes, ¿sí? Estas, digamos, grandes revoluciones, van a tener un impacto, ¿sí? Profundo, no solamente en estos países, no solamente en Francia, no solamente en Inglaterra, sino que también los efectos van a extenderse en las décadas que suceden a estas revoluciones por el mundo, ¿sí? Por el mundo. Digamos que hay ciertos elementos, ¿sí? Constitutivos y elementos que nosotros podríamos leer como relaciones y producto de estas revoluciones, ¿sí? Que van a hacer mella fuerte en las sociedades occidentales en ese momento. Estamos hablando de, por ejemplo, el éxodo rural, la urbanización, ¿sí? El crecimiento demográfico, el surgimiento de las fábricas, eh, muy relacionado con la revolución industrial inglesa, eh, la aparición, conjuntamente con el surgimiento de las fábricas, la aparición de una clase obrera, ¿sí? Una clase obrera numerosa, clase obrera también, debemos decirlo, bastante insatisfecha con las condiciones de vida y de trabajo, ¿sí? Pensemos que hasta ese momento lo que primaba en la vida laboral del ser humano era lo artesanal, ¿sí? Lo agrario, lo agrícola, y sin embargo, con el crecimiento demográfico, se empieza a dar un factor que va a sostenerse, ¿sí? Va a sostenerse a lo largo de los años, que es el éxodo de los seres humanos del campo a las ciudades, ¿sí? La urbanización, ¿sí? Con este crecimiento demográfico, con la necesidad de generar
condiciones distintas de vida y de trabajo, y también una consecuencia muy fuerte en estas revoluciones son las demandas políticas de una clase que comienza a aparecer, que es la burguesía. ¿Sí? Digamos que con la Revolución Francesa se pone fin al absolutismo monárquico, ¿sí? Y a partir de la Revolución Industrial Inglesa se comienza a expandir el comercio internacional, ¿no? Digamos, estos fueron sucintamente los principales resultados de esa doble revolución. ¿Mm? ¿Se va comprendiendo? ¿Sí? Bien. Los cambios que se van a producir en el siglo XIX, ¿sí? O a lo largo del siglo XIX, nosotros esta lectura la hacemos a partir de, digamos, el último cuarto de siglo, ¿sí? Del siglo XVIII, un siglo muy convulsionado con estas revoluciones, pero a partir del siglo XIX comienzan a observarse cambios muy fuertes, muy fuertes. A partir de acá, ¿sí? Ya consolidada la Revolución Industrial Inglesa, consolidada la Revolución Francesa poniendo fin a este absolutismo monárquico, se empieza a observar que el capitalismo moderno, ¿sí? Sienta sus bases fuertes y comienza a desarrollarse desde la óptica social y política la democracia burguesa. La forma de vida de la mayoría de las personas a partir del siglo XIX, sus actividades económicas, sus prácticas políticas van a sufrir cambios sustanciales. Y muchas de esas transformaciones fueron bastante incómodas, ¿sí? Bastante dolorosas para una porción grande de la sociedad, quienes, como les decía antes, debieron modificar costumbres, ¿sí? Costumbres, algunas de esas costumbres seculares, ¿sí? Ya arraigadas en los lazos familiares, en las sociedades de ese momento, y cientos de miles de personas, pensemos que son dos naciones muy fuertes de Europa, ¿sí? Con mucha población y con un impacto, ¿sí? Y una influencia muy, muy importante, ¿no? En la vida occidental. Muchas personas, les decía, cientos de miles, millones de personas, tuvieron que abandonar el lugar de residencia tradicional, es decir, por todo esto, ¿sí? Por todo lo que traccionaba tanto la Revolución Francesa como la Revolución Industrial Inglesa, ¿sí? Producen cambios en las estructuras sociales. Con lo cual, las transformaciones que van a impulsar estas dos revoluciones, que son revoluciones, a ver, enmarquémosla en lo que podríamos decir revoluciones burguesas, ¿sí? Revoluciones burguesas. Entonces, estas transformaciones que impulsan estas revoluciones burguesas, claramente originan nuevos conflictos. Lo que para algunos representaba más poder y más beneficios económicos, para otro, contrariamente, el otro lado de la moneda, ¿sí? La otra cara de la misma moneda, significó postergaciones y necesidades. Es decir, que tenemos dos hechos significativos en Occidente que provocan cambios, fuertes cambios, ¿sí? Profundos cambios en los sistemas sociales. Vuelvo, Revolución Inglesa Industrial, Revolución Francesa. Algunas con un tinte más económico, ¿sí? Y la otra con un tinte más sociopolítico. ¿Se va comprendiendo hasta acá? ¿Sí? Acá había un comentario. Yo lo que hago es, termino la idea y voy después a todo lo que ustedes me quieran comentar, o inclusive si quieren participar hablando, ponen ahí la manito que está ahí abajo, ¿no? Que es como levantar la mano de manera virtual, y podemos conversar.
Bueno, a ver, no puedo ver. La industria naciente demandaba mano de obra, claramente. Ahora, esa mano de obra acá que demanda, ¿sí? La industria, a ver, la mano de obra que se demandaba era una mano de obra no calificada, digamos, era la mano de obra completamente operaria, ¿no? Si se quiere, en términos de lo que hoy podríamos considerar. Pero así todo era una mano de obra distinta a la artesanal. Claro, ¿qué ocurría? La proliferación, la aparición de las fábricas, ¿sí? Demandaban este tipo de personal no calificado para poder generar más producción. Y ya vamos a ver qué impacto tuvo esto, ¿sí? Y qué tipo de impacto tuvo y quiénes lo leyeron. Eduardo, te escuchamos. ¿Ahí se me escucha? Perfecto. Yo quería agregar, ¿no?, de que la mano de obra era media No sé, ahí se te cortó. eh, de ¿Media? ocho- ¿Perdón? medio esclava, Claro, bueno. esclavo, Sí, 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 obviamente. por A ver, las 8 horas, la jornada laboral que se vino después no, con el tiempo, no existía eso. no ni existía ni por Claro, arregmación. claro, Y esto de la inmigración que hablaba usted era también de forma hacinada, eran barrios muy carenciados, donde proliferó muchas enfermedades también, porque al estar toda la gente fue como una población, pero media, ¿cómo te puedo decir? Sin más de sanidad ni nada de totalmente. Se te corta, Eduardo, pero se comprende la idea. A ver, sí, claramente, a ver, primero, en primer lugar, condiciones de trabajo, condiciones laborales, olvídate, no existía, ¿sí? Eh, salud pública, mucho menos. Eh, y obvio, a ver, lo que nosotros tenemos que pensar que esto también va en relación a cómo analiza, ¿sí?, la sociología, ¿sí?, cada uno de estos momentos históricos. A ver, eh, nuestro lente tiene que estar ubicado en los primeros años del siglo XIX, en donde después de toda esta situación revolucionaria, ¿sí?, se impone y se, eh, se impone, por un lado, una revolución burguesa y por el otro lado se deja en exposición, ¿sí?, todas situaciones que contribuían a que exista una revolución. A ver, pensemos esto. Cuando hay una revolución, ¿sí?, es porque hay un cambio muy profundo, ¿sí? En el caso político, bueno, había un absolutismo monárquico, ¿sí?, totalmente dictatorial, absolutista, en donde había una gran diferencia entre los gobernantes y el pueblo, y en donde los gobernantes disponían de la vida de las personas con total libertad, ¿sí? Y obviamente esto genera, digamos, cuando las bases, ¿sí?, comienzan a ebullecer, termina como terminó esto, ¿no? Con una revolución muy violenta, muy sangrienta, ¿sí?, muy violenta y sangrienta, pero que marca un antes y un después. Lo mismo ocurrió con la revolución industrial inglesa, ¿sí? Digamos, la capacidad de poder producir y la mano de obra, por eso yo señalaba, en relación a lo que planteaba recién Eduardo,
que estas revoluciones, bueno, burguesas, insisto con esto, revoluciones burguesas, imponían para algunos beneficios, pero para otros grandes sacrificios, ¿no? De hecho, bueno, a ver, salir de la zona de confort, donde uno vive, de donde uno se ha criado y mudarse a mundos distintos, digo mundos porque hablar del campo a la ciudad, ¿sí? Totalmente desconocido, con condiciones, como lo mencionaba Eduardo, con condiciones totalmente favorables, realmente tenemos que más o menos ubicarnos temporoespacialmente y vamos a analizar que era muy difícil las condiciones. Carl creo que tenía un comentario, había levantado la mano, me parece. Hola. No, lo que quería, en el mismo sentido de lo que estabas diciendo y lo que dijo Eduardo antes, yo no recuerdo si fue Hoffman, que inclusive, digamos, reconoce que pese a que se dieron socialmente y políticamente las condiciones, se resquebrajó todo al punto de generar las condiciones para que sucedieran estas ambas revoluciones, ¿no? Las condiciones de vida de la gente que se generaron inmediatamente después de las revoluciones fueron aún peores que las condiciones que existían anteriormente a ambas revoluciones. O sea, Realmente. es una paradoja, ¿no? Porque se generan todas las condiciones, se producen ambas revoluciones y sin embargo la gente que es la que está motorizando estas revoluciones pasa a vivir peor. O sea, eso, acotar Sí. eso nada más. Bueno, por eso mismo es que, a ver, de ambas revoluciones, ¿sí? De ambas revoluciones, el que, digamos, si hay un sistema que sale fortalecido es el capitalismo, ¿sí? De ambas revoluciones. El capitalismo es el sistema que sale fortalecido, ¿sí? Porque claramente empieza a sentar las bases, ¿sí? Y disemina esas mismas bases en diferentes lugares. Ahora, ¿qué ocurría desde la mirada de la sociología? Bueno, hay autores, hay pensadores, ¿sí? Podríamos decirlo, casi los padres de la sociología clásica, que en ese momento, ¿sí? Fueron testigos, ¿sí? Testigos vívidos de todo lo que se estaba viendo. Estamos hablando de el conde de San Simón, Augusto Comte, Carlos Marx, y ante esto que se observaba, ante estas revoluciones, ante estos cambios sociales tan efervescentes y tan profundos, van a brindar diferentes explicaciones conforme los problemas que ellos observan. Esta pluralidad de enfoques, ¿sí? Esta pluralidad de enfoques, porque claramente es muy distinta la mirada de San Simón con la de Carlos Marx, esta pluralidad de enfoques y de perspectivas sigue caracterizando a la sociología hasta la actualidad. ¿Sí? Hasta la actualidad. Es decir que, según la observación que haga cada uno de estos pensadores, vamos a tener un producto, ¿sí? Un producto que va a ser distinto, obviamente, si nos paramos desde un enfoque o desde otro. Esto también lo vamos a ir viendo con el concepto de sociología, ¿no? Dentro de el concepto de ideología dentro de la cátedra. ¿Se va comprendiendo esto? ¿Hasta acá? ¿Se entiende bien? Buenísimo. Bueno. A ver. Muchos de ustedes habrán leído, habrán observado, no sé si con extrañeza o no, que la bandera de Brasil, ¿sí? Tiene, con letras chiquitas, ¿sí? Una, una frase que dice orden y progreso. No sé si lo han notado, ¿sí? Orden y progreso, ¿sí? No es casual que
esa frase esté colocada en la bandera de Brasil. No porque sea Brasil, sino porque esa consigna de orden y progreso es una consigna típica de una corriente de pensamiento muy rica y en plena vigencia hacia fines del siglo XIX. ¿Sí? Esa consigna que toma Brasil no solamente tuvo fuerza en el país hermano, sino también en varios países de América Latina, incluyendo, aunque no rece en ninguno de nuestros símbolos, Argentina. Esa consigna de orden y progreso va a sintetizar muy acabadamente y de manera muy clara, ¿sí?, una problemática tradicional de lo que es la sociología. A ver, podríamos incluso, ¿sí?, clasificar a los sociólogos entre aquellos que están más preocupados por lo que es el orden, la continuidad, la permanencia, ¿sí?, la estabilidad, y aquellos cuya inquietud tiene que ver más con el cambio, con la modificación, con la transformación, ¿sí? Orden y progreso es una consigna muy clara. Digamos que Chile, ¿sí?, no en su bandera, sino también en su escudo, ¿sí?, plantea esta cuestión, por la razón o por la fuerza, ¿sí? Digamos, son consignas que tienen que ver con una línea, ¿sí?, con un modelo, con un paradigma, ¿sí?, imperante en cada uno de estos momentos. Entonces vamos a tener pensadores o línea de pensamiento, ¿sí?, que tiene que ver con la temática del orden, ¿sí?, con la temática de la continuidad, con la permanencia, y haciendo hincapié en los condicionantes sociales. Digamos, haciendo hincapié en lo que podríamos denominar, estructuras. ¿Sí? Estructuras. Estructura es un concepto sociológico muy fuerte, ¿sí?, y de hecho hay una línea de la sociología que es el estructuralismo. Dentro de la antropología también existe. Incluso a mediados del siglo pasado, el siglo XX, el estructuralismo, ¿sí?, cobra fuerza como corriente de pensamiento, ¿sí? Y también cobra fuerza, ¿sí?, la consideración de que los elementos en combinación, ¿sí?, en combinación dentro de una sociedad, hacen a lo que nosotros llamamos estructura. ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí? En toda estructura existen diversos factores y esos factores están relacionados entre sí, pero a su vez tienen importancia diferente más allá de su relación entre sí. Ahora, ¿cuáles son los factores centrales dentro de una estructura? Digamos, tienen diferentes importancias, diferentes grados de importancia. Ahora, ¿cuáles son los primarios? ¿Cuáles son los secundarios? ¿Sí? ¿Cuáles son los centrales en una estructura? Y estamos hablando de estructura como graficando lo que nosotros podríamos mencionar como la sociedad, ¿verdad? ¿Sí? Como una institución, como una organización. La sociedad. Por ejemplo, recién mencionábamos a Carlos Marx. Marx hace fuerte hincapié en los factores que se refieren a la producción, ¿sí? A la producción, ¿sí? Y estos factores referidos a la producción son los elementos dentro de una estructura, para él, elementos decisivos a la hora de pensar otros factores, ¿sí?
Marx hablaba de relaciones de producción. Estas relaciones de producción son las relaciones que van a tener los seres humanos entre sí, estableciendo, ¿sí? En un momento determinado de la estructura, esta relación constante. Ahora, ¿qué tipo, y ahí voy a qué tipo de factores centrales o cuáles son esos factores centrales? ¿Qué tipo de factores le interesaban a Marx, ¿sí? En donde él planteaba estas relaciones de producción? A Marx le interesaba la actividad económica, digamos, cómo constituían estos factores, ¿sí? Características políticas, características que tienen que ver con cuestiones relacionadas, ¿sí? A estos factores, como puede ser, por ejemplo, el arte. Tengamos en cuenta que las manifestaciones artísticas en el siglo XIX tenían mucha más incidencia, ¿sí? En la vida de los seres humanos de lo que tiene las manifestaciones artísticas puras de lo que tiene hoy, ¿no? ¿Se entiende esto, no? ¿Se comprende? Digamos, nosotros, por ejemplo, hoy tenemos un sinfín de herramientas que van más allá de lo artístico. En cambio, porque cualquiera de nosotros mañana está nevando, nos sentamos en el sillón y ponemos Netflix, ¿sí? En cambio, en el siglo XIX esto no existía, con lo cual los museos, los teatros, ¿sí? Eran lugares, eran recintos, espacios de intercambio de producción. ¿Se comprende esto, no? ¿Se comprende esto? Bien. Vuelvo. Marx pone especial énfasis en los factores, ¿sí? Referidos a la producción. Estos factores referidos a la producción, para él, eran los elementos decisivos a la hora de pensar los otros factores. Lo que él denominaba relaciones de producción son las relaciones que los seres humanos establecen entre sí en el momento de la actividad económica. Y constituían esa relación factores fundantes a la hora de pensar otro tipo de actividades. Marx afirmaba que si comprendemos, si entendemos a la sociedad como una gran estructura, vamos a observar que hay algunos factores que constituían lo que él iba a denominar la infraestructura y que otros, ¿sí?, llamaban superestructura. Los primeros, digamos, lo que es la infraestructura, ¿sí? No es compleja, pero no tenemos que pisarnos con las definiciones. Pero vuelvo. Marx decía, bueno, si pensamos a la sociedad, ¿sí?, como una gran estructura, ¿sí?, en donde hay factores que constituyen lo que se denomina la infraestructura y factores que constituyen lo que se llama la superestructura. La infraestructura determina en última instancia a la superestructura. Incluso, ¿sí?, Marx va a decir que la contradicción entre una y otra explica buena parte de los cambios revolucionarios. Es decir, explica buena parte la diferenciación entre lo que es la superestructura y la infraestructura, buena parte de lo que son los cambios revolucionarios, ¿sí? Ya vamos a retomar, ¿sí?, cuando profundicemos un poco más en este tema. Lo que quiero que quede claro es que conforme los autores, ¿sí?, que van a tener una lectura crítica, ¿sí?, analítica de las sociedades, vamos a poder observar cuál es el interés o desde qué modelo de análisis, ¿sí?, ponen
la observación en las sociedades. Otro de los autores también que forman parte de esta línea estructuralista, si se quiere, porque digamos, dentro de lo que es el estructuralismo nos podemos encontrar con varios autores. A mí me gusta tomar otro autor que me parece interesante. No quiere decir que acuerde, ¿sí?, en todo lo que plantea, pero sí me parece que es bastante interesante desde el punto de vista rupturista, si se quiere, ¿sí?, con algunos conceptos. Este autor es Claude Lévi-Strauss. No sé si lo escucharon nombrar, Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss es un antropólogo que desarrolla toda su actividad en el siglo XX, y efectúa numerosos estudios, ¿sí?, intentando mostrar cómo todas las sociedades tenían un factor, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando mencionábamos al principio cuáles son los factores centrales? ¿Sí? De ahí partimos todo el análisis que estamos haciendo ahora, ¿no? ¿Cuáles son los factores centrales dentro de lo que nosotros podríamos llamar una estructura, una sociedad? Bueno, para Marx es este análisis de superestructura e infraestructura, digamos, en las relaciones económicas. Podríamos también ampliar un poco más, ya lo vamos a ver a Marx, pero por ejemplo, Marx plantea esta cuestión de el cambio y las revoluciones son el motor de la historia, ¿sí? Bien. Para Lévi-Strauss, ¿sí?, para Lévi-Strauss, que es un antropólogo, el factor, ¿sí?, el elemento, la norma, ¿sí?, que organiza la estructura familiar y que es similar, ¿sí?, similar en todas las sociedades, porque vuelvo con esto. Lévi-Strauss, a través de numerosos estudios, ¿sí?, intenta mostrar que todas las sociedades, más allá del tipo de sociedad, ¿sí?, tiene un factor, ¿sí?, un elemento constitutivo, ¿sí?, una norma que organizaba la estructura familiar. Y ese elemento, ese factor para Lévi-Strauss era la prohibición. La prohibición, ¿sí?, que se denomina habitualmente como la prohibición del incesto, va a hablar Lévi-Strauss. Prohibición del incesto. Es decir, algunas formas de cruzamiento sexual están prohibidas entre los seres humanos. Esta prohibición, digamos que si lo graficamos es la estructura familiar con una prohibición, digamos, algo, una norma, ¿sí?, que es constitutiva de la familia, va a decir Lévi-Strauss, de la estructura familiar. Esa prohibición es distinta en distintas sociedades. En algunas tienen características muy estrictas y muy extensas, y en otras está solamente, digamos, circunscripta a ciertas formas. Pero lo que plantea Lévi-Strauss es que todas presentan algún tipo de prohibición inicial que va a hacer posible la organización de las familias. Incluso hasta la circulación intrafamiliar, ¿sí? Digamos, tendiendo a que las sociedades no sean tan estrictamente endogámicas, pero siempre existiendo, ¿sí?, un elemento, un factor, ¿sí?, constitutivo de esta estructura familiar. ¿Se comprende esto? ¿Se entiende? Bien. Por lo que vemos, ¿sí?, tomamos solamente
dos autores, ¿no? Tomamos a Marx y tomamos a Lévi-Strauss. Pero ambos plantean esta cuestión de factor, ¿sí? Un factor, algo que da vida, ¿sí? A esta estructura. Lo que acabamos de ver con Lévi-Strauss es otro ejemplo en el que un autor observa con preocupación cómo factores estructurales, la prohibición del incesto, ordena el conjunto de la constitución de las familias, en este caso. Pero lo que vemos, en definitiva, es que siempre existe un factor, ¿sí?, que le da vida, ¿sí?, a una estructura. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Genial. Ahora, ¿qué es lo que vemos tanto en Marx como en Lévi-Strauss? Y vemos pensadores más orientados, digamos, con fuerte énfasis ante la preocupación por la continuidad, ¿no? Digamos, sostener una continuidad. Y por cómo se van a establecer parámetros, ¿sí?, de regularidad en las sociedades, ¿sí? Pero también, no solamente cómo se establecen esos parámetros, sino también cómo se pueden romper esas continuidades, ¿sí? Digamos, por un lado, se establece cuáles son esos factores, pero por el otro lado, al mencionar cuáles son esos factores, también se va a establecer de qué forma se pueden romper esas continuidades. En el caso de Lévi-Strauss está clarísimo. Si hay una prohibición, si se salta esa prohibición, ¿sí?, se rompe esa continuidad, ¿no? Por ejemplo, si en estructuras familiares, ¿sí?, constituidas desde la prohibición del incesto, un hermano y una hermana, ¿sí?, tienen relaciones, obviamente ahí ya estamos ante la ruptura de esa continuidad. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Buenísimo. Incluso, digamos que esas situaciones de permanencia, de modificación, van más allá de la conciencia de las propias personas, ¿sí? ¿Por qué van más allá? Porque, y esto, digamos, después lo va a exponer, que no es materia de análisis aquí en esta cátedra, pero lo va a exponer claramente Freud, ¿no? Con la aparición del inconsciente, ¿sí? Ya sea en la primera tópica o en la segunda tópica, ¿sí? Inconsciente, preconsciente y consciente, o todo aquello, ¿sí?, que tenga que ver con el ello, el yo y el superyo. Ahora, pero más allá de esto, ¿sí?, el drama que se le va a presentar, ¿sí?, a estos pensadores es si el condicionante social, ¿sí?, el condicionante social, estamos hablando del condicionante, la prohibición del incesto, estamos hablando de las condiciones, ¿sí?, de las relaciones económicas dentro de la estructura. Si el condicionante social lo es todo desde el punto de vista que configura una estructura y también que esa estructura puede ser quebrada, ¿qué tipo de libertad o qué tipo de grado hay? ¿Hay algún grado de libertad en el humano, en el ser humano? ¿Estamos constante y permanentemente condicionados por nuestras estructuras? ¿Es posible salir de esas estructuras? ¿Se pueden romper esas estructuras? ¿Sí? Digamos, ¿se puede quebrar un orden determinado? Y más allá de esto, cuando uno como ser humano cree salir, cuando uno cree romper con esas estructuras, ¿sí?,
no hay o no existe una trampa dentro de la propia estructura que permite cierto grado, digamos, de libertad ilusoria para cada uno de estos individuos, ¿sí? No sé si se entiende lo que estoy planteando, ¿eh? Si no se entiende, lo retomamos. Sí, Paola. Profe, así como dio un ejemplo del otro pensador, ¿podría dar un ejemplo de cómo se puede llegar a romper el factor ¿Ahora? en el Ah, grupo? bien, perfecto, bien. Digo, a ver, cuando nosotros hablamos de ruptura, ¿sí? No lo quiero poner en términos de salir a generar una revolución por el solo hecho de ir en contra de, ¿no? Cuando yo hablo de ruptura, tiene que ver con romper las propias estructuras que existen, ¿sí? Socialmente. Que, a ver, ustedes no se ponen a pensar muchas veces por qué nosotros obramos de la manera que obramos. ¿Por qué? Digo, estoy tratando de llevarlos a un análisis más profundo de lo que. De salir de nuestros lugares de confort. Es esto, ¿eh? A ver, ¿por qué comemos asado nosotros? ¿Por qué no nos gusta tanto el asado? Eh, capaz que acá me encuentro con algún vegano, alguna vegana y me va a decir, no, a mí no me gusta el asado, pero digo, ¿por qué nos gusta esto? ¿Por qué nos vestimos? Saquemos del lado de lo gastronómico. ¿Por qué nos vestimos como nos vestimos? ¿Qué tipo a ver, de posibilidad tenemos de vestirnos de otra forma de la que nos vestimos? Está bien, nosotros elegimos, ¿sí? Pero ¿sobre cuántas posibilidades elegimos? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Profe, buenas tardes. Hola Nelson, ¿cómo estás? Bien, bien. Ahí, hace un poquito salió una nota de una familia, esto siempre hablando siempre hablando de esto de romper las estructuras, ¿no? Sí. Hace poquito recién salió una nota en la televisión, en un noticiero, Sí. de una familia que había viajado durante 22 años. La vi, sí. Y había tenido, creo que tuvieron en el camino 3 o 4 hijos, una cosa así. Sí. Yo creo que usted se refiere a eso, a salir de la zona de confort, a dejar lo que uno hace, su trabajo, su estudio, sus conocidos, su familia. Y te sumo algo más, Nelson, porque eso de repente es, digamos, es cierto, es salir de una zona de confort. Ahora, a lo que yo apelo ahora, ¿sí? Acá en este espacio, es a analizar, ¿sí? Críticamente por qué es que somos lo que somos. ¿Qué tipo de condicionantes, ¿sí? Existe en nuestro producto? ¿Sí? ¿Se entiende esto? A ver. Sí, perfecto. Tiene que ver con nuestra historia. Ahí está. Con la cultura también. Con nuestra historia, con nuestra familia, con de dónde venimos, de dónde somos, de dónde nacemos, de nuestros conocidos. Tiene que ver con eso, con el entorno en el que uno se mueve. Sí, ¿decías, Gabriela? También con las costumbres, la cultura, todo lo que traemos, como dice Nelson, de la familia, cómo fuimos criados. Parece, la verdad que yo no tengo la verdad revelada, ¿sí? Y lo quiero compartir con ustedes, parece que hay ciertas condiciones sociales que, en mayor o menor medida, ¿sí? Siempre nos lleva hacia el mismo camino. ¿Sí? Como que más allá de avances y retrocesos, como hablábamos el otro día, ¿no? Pero parece que como que estamos orientados más o menos en una cierta linealidad, si se quiere, ¿no? Entonces, esto que yo les planteaba, ¿no? ¿Hasta dónde uno cree romper
con esas estructuras, ¿sí? Y en verdad no, ¿hasta dónde no será una trampa de la propia estructura que permite algún grado de libertad ilusoria? Vuelvo con lo que planteaba Nelson. ¿Hasta dónde esta gente que se fue, que agarró su auto, que tiene como 90 años, la camioneta esa, y se fueron a recorrer el mundo, hasta dónde se consideraron tan libres, ¿sí? Porque en definitiva después terminaron acá, volvieron. Entonces, digo, a ver, pongo algo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que es muy, muy caro a nuestros sentimientos, más allá de que sean o no futboleros. ¿Hasta dónde un jugador como Maradona, como Messi, ¿sí? Es posible en un país que no tenga tradición futbolística? ¿Se entiende esto? ¿Se comprende? Entonces, pensemos, ¿no? Como que hay ciertos condicionantes que van más allá de nuestra propia comprensión, ¿sí? Ciertos condicionantes que van más allá de nuestra propia comprensión, ¿no? Cuando hay una tradición fuerte en una sociedad, va a constituir casi una condición imprescindible, ¿sí? Para que el emergente de individuos, ¿sí? Tengan que ver con esa condición. O sea, retomo el ejemplo como que les di recién para que podamos comprenderlo. En un país tan futbolero como el nuestro, es como casi, digamos, normal que de vez en cuando aparezca un emergente con una calidad futbolística como la de Maradona, la de Messi, ¿sí? Lo extraño sería que, por ejemplo, que aparezca, no sé, un jugador de béisbol en Argentina porque no tenemos esa tradición, ¿sí? Entonces, digo, hay ciertas condiciones sociales que permiten, ¿sí? que los emergentes existan y van más allá de nuestra comprensión. A ver, lo mismo que afirmamos del deporte, lo podemos extender a otras actividades, ¿no? Digamos, acá no es... Argentina es un país que ha dado premios Nobel. O sea, digo, tenemos una ciencia muy desarrollada, con lo cual no es extraño que haya científicos de primer nivel en diferentes universidades en el mundo de primer nivel que sean argentinos. ¿Se entiende esto? Eduardo, te escuchamos. Sí, se habla solamente científico o Eduardo, discúlpame. Si me escuchás, si me escuchás, es una lástima que no podamos escuchar tu comentario porque se entrecorta muchísimo. Se entrecorta, una lástima. Ahí te escuchás, se te entrecorta. No sé si los otros compañeros se escuchan bien, pero a mí se entrecorta. No se escucha. No, se te entrecorta. Se te escucha algunas veces y se te entrecorta. Bueno, planteo esto, digamos, dije lo del deporte, mencioné estas dos figuras que me parece que todos los conocemos. Lo mismo pasa en la literatura, digamos, que existan en Argentina
grandes escritores, y la verdad que tenemos una tradición de grandes escritores, ¿sí? Nada. Lo que quiero dejar en claro es que esos condicionantes, ¿sí? Esos condicionantes tienen que ver con lo que ocurre en la sociedad y los imperativos prácticamente que podemos muchas veces recibir y sin tener plena conciencia de esto, ¿sí? Digamos, ahí ya voy con vos, Gabriela. En esta cuestión de la irrupción, ¿sí? Del inconsciente, tomando un poco, parafraseando el tema de Charly García, el inconsciente colectivo que obra en toda nuestra sociedad, también es influenciadora, ¿sí? Una forma de modelos de influenciar nuestras propias vidas. Sí, Gabriela. También, como dice usted, que se rompan estos factores y que rompan la estructura, digamos, en general, sería como la supraestructura de Marx, como decía. Es como romper las normas también, porque todo lo que es las costumbres y las tradiciones y todo lo que ha venido atrás nuestro, han generado las normas también para que podamos vivir de manera civilizada. Y claro, creo que, bueno, algunas personas quieren decir, bueno, vamos a romper estructuras, y hay situaciones y contextos que está bueno, como lo que es todo lo que es la ley de género, todo esto, esta revolución que se generó ahora está muy bueno, pero bueno, a veces se rompen estructuras para mal, digamos. bueno, ahí vamos también, ¿no? A ver, cuando vos planteás de romper estructuras también, una cuestión es lo que mencionaba Nelson, ¿no? Digamos, salir de esos condicionantes individuales y poder, y ahora voy a dar un ejemplo de esto, poder llevar adelante un propio camino y hacer un propio camino. A ver, ustedes dentro de 2 años, 3, van a ser licenciados. Y quizás, en muchos casos de ustedes, sean el primer licenciado de la familia. ¿Sí? Bueno, eso es también romper con un condicionante. ¿Se entiende, no? Eso también es saltarse esos designios sociales, ¿sí? Familiares, estructurales. ¿Sí? Ahora, romper estructuras a nivel más de superestructura, como lo planteabas vos, requiere también como, a ver, las estructuras tienen un componente cultural muy fuerte y los cambios culturales son los más lentos, ¿sí? Son los más densos, ¿sí? Con lo cual, hay ciertas normas que tienen el camino bastante allanado, ¿sí? Porque no, si bien son normas, se legislan y demás, no tienen no tiene una raigambre fuertemente cultural, y con lo cual podríamos cambiarla sin grandes problemas, ¿sí? Ahora, cuando nos referimos a ciertos modelos estructurales sociales fuertemente arraigados en la sociedad, y a partir del movimiento que se va generando en esta estructura a través de ciertos elementos sociales, a través de ciertos actores, ¿sí? También tiene que ser acompañado por estos actores, y generalmente provoca, digamos, cuando mueven las estructuras, provoca un poco de antipatía, ¿sí? Provoca
incomodidad. Si no, vayamos al caso de lo que se llama la ley de aborto, ¿sí? Que es mucho más amplia, ¿no? La denominación. Pero, digamos, genera un poco de, no me estoy poniendo ni de un lado ni del otro, ¿no? Más allá que tengo mi opinión, pero genera esa antipatía, genera esa incomodidad. Acá, a ver, me parece que Eduardo, como no podía hablar, dijo, la pregunta era, cuando usted habla de figuras emergentes, ¿habla de superestrellas, superpensadores, o podemos hablar de una persona que vive en la villa y puede salir de ese lugar y cambiar su realidad? Bueno, era lo que yo planteaba recién, Eduardo. No hablo de superestrellas, no hablo de eso. Di el ejemplo para poder graficarlo, ¿no? El ejemplo tanto de Maradona como de Messi, y esto que acabo de plantear, ¿sí? De que muchos de ustedes pueden ser que sean los primeros licenciados en la familia, ¿no? Entonces sería mi hijo el licenciado o mi hija la licenciada, como antes era mi hijo el doctor, ¿sí? Sería un poco eso, romper con esos designios, ¿sí? Casi, a ver, de manera de imposiciones, ¿no? Impuestos, ¿no? Socialmente. Carlis, el poder juega un rol en la definición de estructuras, en los saberes que validan, normatizan los comportamientos de los individuos en sociedad, en la configuración de la cultura, claramente, porque, a ver, y esto ya lo vamos a ver cuando veamos el concepto de poder, ¿no? También existen, ¿sí? Ciertos sectores en donde les es más amigable, hay ciertos sectores de la sociedad en donde les es más amigable que las personas no tengan la capacidad de avanzar, ¿no? Por una cuestión de poder y de poder generar una manipulación mucho más sencilla. Bien, entonces, ¿quedó alguna duda? ¿Estamos bien? Si voy muy rápido me lo dicen, si hay algo que no se entiende lo repasamos. Hasta acá vimos, con ejemplos, ¿sí? Ciertas líneas de pensamiento que se orientan más a lo permanente, ¿no? A observar la permanencia de las sociedades y qué tipo de factores son los que constituyen esas sociedades, esas estructuras, y de qué manera se puede establecer algún tipo de permanencia. Pero hay otras líneas de pensamiento que están más orientadas a lo que es la transformación, digamos. Podríamos pensar que la preocupación, ¿sí?, central, fundamental, es la transformación. Si hablamos de transformación, es el cambio. Y ahí podemos mencionar las preguntas que se imponen, ¿no? ¿Cómo se van a organizar las modificaciones en la sociedad, ¿no? Teniendo en cuenta que las sociedades se van conformando a través de los individuos, los seres humanos. ¿Cómo se organizan las modificaciones? Porque, a ver, si estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de seres vivientes, estamos hablando de personas que piensan, que obran, que sienten, ¿sí?, que aman, que odian, porque eso es parte del ser humano, ¿sí? Y cómo conjugar todo eso con el concepto de poder, algún concepto central, y cómo conjugar todo esto en como ese combo, ¿sí?, ese combo tan rico y tan efervescente que se da en las sociedades, ¿sí?, puede generar modificaciones. Y cuando se generan esas modificaciones, ¿cómo se organizan esas modificaciones? ¿Qué es lo que hace que las sociedades cambien?
cómo se avanza, cómo se retrocede, ¿sí? Cómo, si lo ponemos en términos de Marx, ¿sí? A ver, ¿cuándo se modifican las relaciones de producción, ¿sí? Dentro de una estructura? Y si esas modificaciones en las relaciones de producción también modifican las costumbres. ¿Sí? ¿De qué manera modifican las costumbres? Todo esto nos va a servir también para poder observar cuestiones bien mundanas, cuestiones que tienen que ver con la vida misma, nuestra cotidianeidad, ¿sí? ¿Y saben dónde se observa muy claramente esto que yo les estoy planteando? En la moda. En la moda, ¿sí? Digamos, en los usos y las costumbres de las vestimentas, ¿sí? Ahí podemos observar, digamos, con un claro ejemplo, ¿no? De un elemento que nos entrecruza en mayor, en menor medida, a todos quienes estamos dentro de una colectividad, de una comunidad. Y tiene que ver, ¿sí?, con estos aspectos. Tiene que ver con los aspectos encuadrados en un determinado momento, en un determinado contexto, ¿sí? En un determinado, digamos, recorte, ¿sí?, de nuestra vida social. Y digo, no en un determinado recorte de nuestra vida, sino estamos hablando de lo social, ¿sí?, desde la perspectiva más amplia, una perspectiva psicológica. Por ejemplo, acá somos un grupo de 22 personas, en donde seguramente las edades irán desde los 20 y tantos hasta los 50 tantos, ¿sí? Bueno, la música es otro componente en donde podemos observar, ¿sí?, digamos, estas evoluciones, avances, retrocesos, conforme lo que se vaya dando a nivel social, ¿sí? A ver, ¿por qué los redonditos de ricota en un momento dado son importantes para el entramado cultural, ¿sí?, de la Argentina? ¿Qué representaba? ¿Qué representó en su momento Horacio Guaraní? ¿Qué representó Mercedes Sosa? Y si lo llevamos ahora, ¿qué representa? Y no me voy a meter con los gustos, ¿eh? Aclaro esto. Pero ¿qué representa, por ejemplo, Elegante? ¿Qué representa Bizarrap? ¿Sí? ¿Qué representa Tini? ¿Mm? Bueno, todo esto tiene que ver con las cuestiones que modifican, ¿sí?, o que organizan las modificaciones en las sociedades. Cuando nosotros reflexionamos, pensamos, analizamos sobre lo social, no tenemos que circunscribirnos a un análisis solamente de los grandes cambios, sino que también aquellas pequeñas modificaciones, ¿sí?, que podamos observar, que podamos estudiar, nos van a indicar el sentido de la permanencia y el cambio. El sentido de hacia dónde va la permanencia, si es que existe, y hacia dónde va el cambio, ¿sí? Estos pensadores o estas líneas de pensamiento que tienen más que ver en las conductas, ¿sí?, en las conductas, que en las estructuras, porque en definitiva pensemos esto, ¿no?
las sociedades van cambiando porque sus integrantes cambian. ¿Se entiende esto, no? Digamos, las organizaciones cambian porque cambian los integrantes de las organizaciones. Las empresas cambian porque cambian las personas. Digamos, no es que cambian, no hablo del crecimiento vegetativo, hablo del sentido. Entonces, cuando observamos estos análisis sobre las conductas y hacemos hincapié más allá en las estructuras, ¿sí? Nos vamos a encontrar con una lectura orientada al actor, ¿sí? Orientada al sujeto social. Es decir, que aquellos pensadores que tienen más interés, ¿sí? En las conductas por sobre la estructura social, son pensadores que están más preocupados por el actor, ¿sí? Por el sujeto social. Porque las cosas ya no las vamos a analizar como grandes determinantes sociales, sino que se van a analizar desde los grandes movimientos. Por ejemplo, insisto con esto, no voy a hacer apología de nada, pero, a ver, en el siglo XX, Argentina, ¿sí? Tuvo dos grandes movimientos políticos, bien fuertes, ¿sí? Bien fuertes. ¿Cuáles fueron? El primero, ¿cuál fue? Siglo XX, Vamos a apelar un poquito a la historia. ¿Cuál fue el primer gran movimiento político? Movimiento de masas del siglo XX. No. El peronismo. Antes, Gabriela. Antes. Siglo XX es 1900 y piquito. A ver. La UCR. Exactamente, el radicalismo. El radicalismo es el primer partido de masas, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, es el primer partido de masas, ¿sí? A ver, el primer líder político, ¿sí? De masas es Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Es el primer líder político de masas, ¿sí? Hipólito Yrigoyen. Inclusive podríamos decir que es el primer líder político con una visión nacional y popular de lo que podemos entender hoy como nacional y popular, ¿sí? ¿Cuál es el segundo movimiento político importante en el siglo XX? ¿Cuál es? ¿Gabriela? ¿Cande? El peronismo. Ahora sí. El peronismo. El otro gran movimiento, ¿no? Entonces, como nosotros estamos pensando, estamos diciendo que ya no vamos a analizar las cosas como determinantes sociales, sino desde los grandes movimientos. Entonces, ¿qué es lo que hace que surja el radicalismo? ¿Qué es lo que hace que surja el peronismo? Por otro lado, ¿qué es lo que hace que decaiga un grupo político y se extinga? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Determinantes. ¿Qué hace que de pronto la gente un día, porque esto fue, los determinantes, los cambios no se dan de un día para el otro. Y esto es importante también señalarlo, ¿sí? Las necesidades también. Totalmente. Te digo algo más, le agrego algo más a lo que vos acabas de decir, las necesidades insatisfechas. Porque exacto, necesidades tenemos todos y todas. Todos tenemos necesidades. Lo que pasa es que en menor o mayor medida, ¿sí? Nosotros estamos encontrando algún tipo de satisfacción ante esa necesidad. Pero ¿qué ocurre cuando esa necesidad no está satisfecha? ¿Qué es lo que hace que de pronto la gente, ya cansada, harta, un día se junte y salga a las calles para hacer un piquete?
para protestar por tal cosa. Cacerolazo. Sí. Cacerolazo. Piquete, digamos, el concepto de piquete, ¿sí? Sí. Lo que ocurrió en la Patagonia, lo que ocurrió en Jujuy. ¿Cómo es posible que esas conductas colectivas que muchas veces logran cambios profundos en la sociedad, en cualquier sistema, en lo salarial, ¿sí? En los sistemas de jubilación, ¿cómo es posible que exista esto? ¿Hay determinantes sociales para esto? ¿O cualquier cambio es posible? ¿Una sociedad puede saltar de una forma económica organizativa a otra sin mediaciones? ¿Sí? Bueno, eso es lo que trato de plantearles. A ver, perdón, A ver, ¿qué decía Paola? Cande dice, por lo general, siempre una estructura va a tener dos o más posturas diferentes, como por ejemplo la ley del aborto. Van a haber personas que estén en contra, personas a favor y personas que no estén ni a favor ni en contra. Y supongo que eso pasa con cada cosa nueva que salga, que rompa los estereotipos, costumbres, culturas. Ahora vamos con eso, Candé. Consenso, justicialismo, el tiempo, los cambios sociales. A ver. Si hay algo con lo que hay que tratar, y esto más que hablar desde la teoría, ¿sí? O lo disciplinar, se los digo desde mi rol intelectual como docente, pero también como actor social, para ir adentrándonos en un concepto que lo vamos a ir desarrollando, y también, digamos, extendiéndolo a ustedes como actores sociales y actores de cambio, ¿sí? Sujetos sociales, actores de cambio, desde un lugar de análisis. Nosotros, nosotras, debemos enfrentar la indiferencia. Digamos, si hay algo importante, ¿sí? que nos debe, o por lo menos mi aspiración es que puedan desde acá analizar, es enfrentar la indiferencia. ¿Sí? La indiferencia anquilosa a los pueblos. ¿Sí? La indiferencia mata la perspectiva de avance. Fíjense lo que ha ocurrido tantos años con el 17 de marzo. El 17 de marzo fue el día del año 92, cuando pusieron una bomba en la embajada de Israel. Y sin embargo, tantos años han ocurrido, tantos años han pasado, ¿sí? Indiferentes, ¿sí? Digo... Inclusive hasta la muerte de Nisman, profe. Bueno, también. Fue muy indiferente. Claro, a ver, la indiferencia es como que va en detrimento, ¿sí? De las cuestiones que hacen a nuestra sociedad, pero que hacen movilizar a la sociedad y a los actores sociales. Y esto es lo que plantea Cande, es cierto, digamos, había personas que no estaban ni a favor ni en contra, y sin embargo es algo tan sensible, ¿sí? Tan sensible la ley del aborto. Uno puede, lo que sí, cuando yo hablo de indiferencia, no estoy hablando de aquellas personas que no tengan de repente un conocimiento, ¿sí? Fuerte sobre determinada cuestión. Ahora, la ley del aborto no debería ser indiferente para nadie, ¿sí? Digamos, al menos nos tendría que movilizar para poder conocer, para poder investigar, para poder leer, para escuchar a quienes tengan una posición formada y a partir de ahí, bueno, sacar claramente nuestras propias conclusiones. Solamente quería hacer este comentario, ¿no? Con el tema de la indiferencia. La indiferencia, digamos, nosotros como actores sociales dentro de una casa de estudios, ¿sí?
debemos, o por lo menos considero yo, tampoco es un imperativo, considero que debemos luchar para que no existan las indiferencias. Bueno, entonces, retomando. Los sujetos sociales, nosotros, ¿sí? Generamos y constituimos identidades en diferentes esferas de las actividades sociales, ¿sí? Más allá de estructuralistas o pensadores que están más orientados al sujeto, al papel del sujeto social, ¿sí? Que estén pensadores que estén preocupados por la continuidad o por el cambio, ¿sí? Más allá de esto, lo importante es observar y poder analizar qué tipo, ¿sí?, de papel jugamos nosotros en tanto y en cuanto sujeto social. Otro, y ya yendo más a cuestiones más contemporáneas, otro de los modos o de los estilos para analizar los diferentes paradigmas, los diferentes modelos, ¿sí?, que nos vamos a encontrar para observar, ¿sí?, a las sociedades, está en relación a los esquemas de pensamientos materialistas e idealistas. Esquemas de pensamiento materialistas o idealistas. Los materialistas son aquellos pensadores, aquellos modelos de pensamiento, aquellos esquemas de pensamiento que van a sostener que hay una realidad material, una realidad objetiva, más allá de la conciencia que nosotros como sujetos sociales tenemos sobre nuestra propia vida o sobre nuestra propia actividad. Esto es, nosotros somos actores sociales y como sujetos sociales pensamos, sentimos, tenemos formas de analizar, concepciones acerca de lo que estamos haciendo, e incluso explicaciones de por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, los autores materialistas van a sostener que hay una realidad, ¿sí?, una realidad material, una realidad objetiva, que no siempre es conocida por el propio sujeto, por el propio actor, y que van a existir determinaciones, digamos, leyes, ¿sí?, sociales, leyes de la conducta, que muchísimas veces están más allá de la conciencia de los actores, ¿sí? Uno actúa y se maneja de cierta manera y hay determinantes a los cuales no siempre se tiene acceso. Entonces, hay causas de nuestras propias conductas de las cuales nosotros no siempre somos conscientes, y ese pensamiento materialista, en ese sentido, tiende a sostener que la tarea, ¿sí?, del científico social, del sociólogo, ¿sí?, es desentrañar esa realidad, conocerla. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos por sí solos. Entonces, lo que se plantea desde esta concepción de pensamiento es que hay una realidad, hay relaciones, condiciones, ¿sí?, y los profesionales deben intentar señalarlas, mostrarlas, conocer las relaciones de profundidad. ¿Sí? Entonces, entre estas ciertas conductas y ciertas determinaciones de carácter material, ¿sí?, hay algún tipo de enlace, ¿sí?, relaciones de parentesco, determinantes culturales y demás. ¿Se entiende? ¿Se comprende?
¿Lo repasamos? ¿Quieren que lo repasemos? Bueno. Sí, profe, otra vez, por favor. Vamos de nuevo. Entonces, ya teníamos, ¿no? Estructuralistas, o mejor dicho, modelos de pensamiento que hablan sobre la permanencia. Tenemos aquellos modelos o paradigmas que tratan sobre el actor social, ¿sí? El sujeto social, qué tipo de papel juega. Y esto que estamos viendo ahora es otra manera de, digamos, es fea la palabra encasillar, pero es una forma de al menos agrupar, ¿sí? ciertos pensamientos o pensadores. Entonces, vamos a analizar sobre lo social, ¿sí? Modelos materialistas e idealistas, digamos, pensamientos o autores o pensadores materialistas o idealistas. En primer lugar nos encontramos con los materialistas, ¿sí? Materialistas sostienen que hay una realidad material, si hay una realidad material es una realidad objetiva, pero que esa realidad objetiva va más allá de la conciencia que nosotros, como sujetos sociales, tenemos sobre nuestra propia actividad. Se las voy a complicar un poquito. Se las voy a complicar un poco. Discúlpenme, es viernes, después llega el fin de semana y pueden descansar. Los materialistas van a decir que cada uno de nosotros va a observar, va a leer la realidad en tanto y en cuanto podamos dar cuenta de esa realidad. Ahora, hay ciertas cuestiones de esa realidad en donde nosotros estamos inmersos, de las cuales no somos conscientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen los materialistas? Bueno, esa falta, ¿sí? Esa falta de perspectiva que pueden tener, necesita de el investigador científico, ¿sí? Para que pueda completar el análisis, ¿sí? El análisis de el contexto, el análisis de, en este caso, el análisis de lo cotidiano, de la sociedad, ¿no? De esa realidad. Entonces, los materialistas van a plantear que hay una realidad no siempre conocida por el sujeto, por el propio actor, y que existen determinaciones de nuestras conductas que muchas veces van más allá de nuestra propia conciencia. ¿Esto saben qué es? Es, yo me conduzco así, casi mecánicamente, ¿sí? Sin tener la capacidad de poder describir el porqué de esa conducta. El ejemplo bien claro es la aparición del inconsciente, ¿sí? Como determinante de nuestras propias conductas, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos, bueno, ante un silencio, una palabra, una actitud, ¿sí? Aflora el inconsciente. ¿Y por qué decimos aflora el inconsciente? Porque no podemos explicar el por qué existió un silencio, existió esa palabra o existió esa conducta. ¿Se entiende? ¿Se comprende esto? Sí, de ahí la famosa frase, te traicionó el inconsciente. Te traicionó el inconsciente, ahí está, Paola, te traicionó el inconsciente. ¿Sí? Bueno, a ver, esto tiene que ver con aquello que desconocemos de nuestro propio interior. ¿Sí? Hay cosas que realmente no las manejamos y que sabemos que actuamos así de determinada manera, ¿sí? Y no podemos dar cuenta del porqué de esa conducta. Entonces, los materialistas, ¿sí?
plantean que es tarea del científico social poder desentrañar esa realidad y conocerla. Ojo, ojo, cuando hablamos de las conductas de las cuales nosotros no siempre somos conscientes, ¿sí? Estamos hablando tanto de conductas individuales como colectivas, ¿sí? Como colectivas. Con lo cual, el científico social, ¿sí? Debe analizarlas, ¿sí? Y poder colocarla, ¿sí? En palabras. Vuelvo. Hay una realidad, relaciones, condiciones, y precisamente la tarea del científico es mostrarlas, señalarlas, pero también conocer las relaciones profundas que hay entre ciertas conductas y ciertas determinaciones, ¿sí? De carácter material, que pueden ser por relaciones de parentesco, por determinantes culturales. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros vivimos en una sociedad, como creo que el otro día yo lo mencionaba, una sociedad bastante, digamos, machista. ¿Sí? Digamos, porque está una sociedad tradicionalmente, ¿sí? Patriarcal. Ahora, hay otras sociedades cercanas a nosotros que tienen mucho más fuerte, digamos, marcado, ¿sí? Grabado el patriarcado, mucho más fuerte. ¿Sí? Con lo cual también esas relaciones, esos determinantes culturales, ¿sí? Van a tener una clara impronta a la hora de leer esas sociedades. Es más, si nosotros hacemos una fotografía de nuestra propia sociedad en un determinado momento y la cotejamos con otro determinado momento, en otro, haciendo una línea de tiempo, vamos a observar también diferencias, ¿sí? Claras diferencias. A ver, hay cierto, vayamos también a ejemplos bien mundanos. Hay ciertos programas de televisión que eran muy habituales en la década del 80 y del 90 que hoy serían impensados. ¿Sí? Que hoy serían impensados. Esto tiene que ver precisamente con los cambios y las modificaciones que se van dando en las sociedades. ¿Sí? Y tiene que ver con los determinantes culturales. Y esos determinantes culturales también van a relacionarse, ¿sí? Con las realidades que los propios actores inclusive van a ir modificando. ¿Se comprende? ¿Se entiende? Perfecto. Buenísimo. Bueno, termino con esto. Tenemos entonces materialistas y luego tenemos lo que denominamos los idealistas. ¿Qué son los idealistas? O, a ver, más allá de qué son, un profesor decía, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Es un queso grande, ¿no? Más allá de eso, a ver, ¿qué tipo de orientación le dan a la lectura, ¿sí? Y al análisis? Bueno, los idealistas van a sostener que hay un concepto, hay un conjunto de concepciones, de ideas, de visiones, ¿sí? Que son las que arrastran y orientan la realidad social. Entonces, hay idealismos de muy diferentes clases. Dentro del idealismo, vamos a destacar, por la actualidad que ha tenido y por la fuerza que ha cobrado en el siglo XX, aquellas concepciones idealistas que hablan de la construcción social de la realidad. Construcción social de la realidad. Entonces, si estamos hablando de la construcción social de la realidad, estamos, por ende, definiendo que la realidad social está definida por los actores, ¿sí? Que, valga la redundancia,
construyen y definen lo que es la realidad. Es decir, a diferencia de los materialistas, en donde nos planteaban que hay una realidad objetiva más allá de la propia conciencia de los actores sociales y sobre la cual los actores sociales deben actuar, ¿sí?, y manejarse, y los científicos sociales solamente, ¿sí?, leen, analizan y desentrañan qué tipo de relaciones hay ante esa realidad. Los idealistas plantean que, por el contrario, esa realidad social es una construcción en donde los actores sociales tienen una injerencia fuerte y por ende definen cuál es esa realidad. ¿Se entiende esto? ¿Se comprende? Bien, hay si ustedes pueden observar, hay una diferencia sustancial entre uno y otro. Digamos que para los materialistas, los actores sociales no tienen ningún tipo, o si la tienen, tiene una injerencia muy leve, ¿sí?, en la realidad. De hecho, nos están diciendo, bueno, la realidad es la realidad más allá de que vos la puedas ver o no. Más allá de que vos tengas conciencia o no. Hay una realidad, ¿sí? Que tengas la capacidad de verla o no, es otra cosa. Y generalmente, van a decir los materialistas, los actores sociales, ¿sí?, el sujeto social normal, como dirían los comunicólogos modernos, el sujeto de a pie no tiene capacidad de leerla. En cambio, los idealistas, por el contrario, sostienen, ¿sí?, que los actores sociales son importantes. ¿Por qué? Porque son quienes definen sobre la realidad, ¿sí? ¿Cuáles son los temas importantes en una sociedad? ¿Sí? Tienen injerencia directa. ¿Por qué? Porque construye, ¿sí?, socialmente esa realidad. La realidad social va a estar definida por lo que los actores definen qué debe ser esa realidad o qué es esa realidad. ¿Mm? Por ejemplo, puede ser que un historiador, 2 siglos después, descubra que en realidad había otros temas cruciales en un determinado momento acerca de los que no se daban cuenta, ¿sí? Pero ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que el historiador lo puede ver en perspectiva, ¿sí? Y puede decir, mira, en ese momento, en Argentina, ¿sí?, en 1870, había un tema, ¿sí?, un tema de importancia, pero no se lo estaba tomando en cuenta. La cuestión es que en ese momento, en 1870, ¿sí?, los actores sociales definían cuál era el tema de importancia en esa sociedad. En definitiva, definían, ¿sí?, acerca de lo que es esa realidad, la realidad social. ¿Se comprende? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Las visiones, y ya termino con esto, las visiones idealistas, ¿sí?, van a tener una fuerte influencia a finales del siglo XX, ¿sí? Y van a tener una fuerte influencia, ¿por qué? Porque hay una construcción verbal acerca de lo que pasa, y eso influye muchísimo en la conducta de los actores. Pero también las visiones idealistas, con la impronta constructivista, ¿sí?, van a ser acompañadas, ¿sí?, por los medios de comunicación. A ver, por ejemplo, vayamos a un tema que realmente para nosotros es crucial. Y desde esta perspectiva, no importa tanto ver cómo se mide la inflación a partir de un incremento de precios, ¿sí?,
no importa cómo se mide, sino la percepción que los actores van a tener acerca de la inflación. ¿Se entiende? No es, digamos, cómo medirla, sino tocándose los bolsillos. Digamos, cuál es la percepción real que nosotros tenemos. ¿Sí? Con la predominancia, ¿sí?, que han tenido esta visión constructivista, ¿sí?, le otorga un papel preponderante a los medios de comunicación. ¿Sí? Y de hecho, a ver, ustedes habrán escuchado esta cuestión de si un político no está en los medios de comunicación, no utiliza los medios, las herramientas, no existe. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si uno no está en la palabra, en la voz de los actores, y sobre todo de aquellos actores que tienen influencia en los medios de comunicación, no tenés existencia real. ¿Sí? Por eso es que, también por el otro lado, la construcción de las imágenes, ¿sí? Porque al construir una imagen, también lo que se está construyendo es una determinada realidad. ¿Sí? Finalizo con esto. Tanto las visiones materialistas como las idealistas, ¿sí?, nos ayudan a clasificar el pensamiento acerca de lo social. Y de nuevo, y esto conviene aclararlo, en el análisis de cada autor hay posiciones polares, pero también hay muchos que tratan de combinar estas diferentes perspectivas de análisis, y no siempre resulta sencillo encasillar a un pensador en cada una de estas corrientes, ¿no? Digamos, encasillarla en una corriente determinada, en otra, ¿sí? Si bien hay ciertos pensadores que son mucho más determinantes, ¿sí?, en sus miradas, los hay también aquellos que tienen una lectura más mixeada, si se quiere, ¿no? Una lectura más mezclada y fundamentada, obviamente. ¿Se comprende? ¿Sí? Sí, Bueno, perfecto. muy bien. Sí, profe. Perfecto. Bueno, genial. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Recuerden, miércoles de 20:30 a 22:30. Fin de semana ya voy a empezar a subir algún material. Hay un material de Juan Carlos Portantiero, ¿sí?, un pensador argentino, un sociólogo argentino, que se lo voy a subir para que hagan alguna actividad. Ya voy a pensar algo que pueda ser disparador, y también vamos a armar un foro para que ustedes puedan participar. Así que, bueno, nada, me resta solamente desearles un buen fin de semana y nos estamos viendo el miércoles que viene. Cuídense. Bueno, sí. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Igualmente.